Hola GSOCmaníacos, yo soy Tony y esto es GSOCmanía al detalle. Hoy tenemos el tan esperado GBD H2000 tutorial de todo lo que lleva, todo lo que trae y todo lo que nos ofrece. También vamos a hacer una pequeña comparativa con su hermano, el GBD H1000, que aquí parece muy grande, pero bueno, no se llevan tanto, ¿vale? Vamos a ver todo lo que lleva este relojito, para los que no lo sepáis y lo queráis saber. Vamos a empezar, como siempre, con el botón de arriba. Este cambia un poquito, ya no es este el display, es el botón que nos marca todo lo que lleva. Mirad, si aprieta. Bueno, aquí en la primera pantalla, esta es una pantalla de 5, ¿vale? Esta pantalla nos ofrece lo que es la puesta y la salida del sol, las calorías, los pasos, la hora, el día y la fecha, ¿vale? Y la batería. Bueno, y ahí que está conectado al Bluetooth y que tenemos notificaciones, ¿vale? Hay 5 pantallas diferentes que ahora vamos a ver. Vale, lo primero que tenemos aquí, pantalla principal. Apretamos a este botón. Una vez se nos enciende la pantalla y nos pone notificaciones. Como veis, este botón es hacia arriba y este botón es hacia abajo. Podemos pasar hacia arriba y pasar hacia abajo con el de abajo, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí, porque hemos apretado el de arriba, es notificaciones. Para acceder a notificaciones, pulsamos notificaciones y aquí tenéis todo lo que tenemos de notificaciones que no vamos a leer, ¿vale? Pero aquí las podemos leer, ¿vale? Stopwatch, ya sabéis que es el crono, que si le damos se pone en funcionamiento, ¿vale? Y nos empieza a contar. Paramos, 0 y hacia atrás, ¿vale? Este siempre es el de atrás, el back. Siguiente botón, timer regresivo, cuenta atrás. Le damos y nos viene la cuenta atrás. Paramos, back, se pone a 0 o a 10 en este caso y volvemos. World time, hora mundial, en este caso está la de Chicago, bueno, podéis poner la que queráis. Seguimos para arriba, barómetro, pulsamos y tenemos el gráfico barométrico, ¿vale? Y los hectopascales, las pulsaciones si las tuviéramos conectadas y el termómetro, ¿vale? Si dejamos pulsado, pulsamos una vez, cambiamos a temperatura y a hectopascales en numérico, ¿vale? El corazón y tal. Es lo mismo, pero cambia el gráfico por los números, básicamente, ¿veis? Y luego si dejamos apretado, pues podríamos calibrarlo, ¿vale? Aquí tenemos barómetro info, barómetro calibración y termómetro calibración, ¿vale? Lo de siempre, pero diferente, en diferentes escenas, ¿vale? Muy facilito. Altímetro, lo mismo. Entramos, gráfico de altímetro, 49 metros exactos, es muy exacto este reloj. Y altímetro, pulsaciones, hora, bueno, cambia un poquito, diferencia de... Aquí tenemos la diferencia de altímetro, lo de siempre. Atrás, brújula, esperamos. No sé si está calibrada, me da igual, no la voy a usar mucho, pero bueno, ya sabéis la brújula. Vale. Brújula. Es una de las cosas que uso más bien poco. Esto sí que me gusta. Vale, chicos, y Almanac me gusta mucho. Vamos a ver lo que tiene. Le apretamos y aquí tenemos las fases lunares, la puesta y la salida del sol, la hora y la batería. Bueno, aquí con este botoncito vamos a ir cambiando hacia arriba o hacia abajo, depende del día que queramos elegir, para saber qué fases lunares tenemos o qué vamos a tener. Por ejemplo, hoy es día 15, mañana 16, mirad cómo va cambiando las fases lunares y la puesta y la salida del sol. ¿Veis? 18, 19, ahí ya no tenemos luna. Si seguimos, la luna pues va cambiando. Mirad, ahí ya tenemos casi media luna. Ahí prácticamente en el día 27, ¿veis cómo va cambiando?
Y ahí prácticamente ya la tenemos completa. El día 4 del 5, 5 del 4, como queráis. ¿Vale? Y ese es el almanaque que me gusta a mí mucho, que este sí que lo uso yo y me gusta mirar mucho el grafiquito este. Continuamos. Activity log, esto es la actividad que hacemos. El otro día ya hice un trail, que lo veremos en el siguiente vídeo, que ya lo tengo grabado. ¿Vale? Vale, siguiente es cómo hemos dormido. Le pulsamos y aquí nos pone hemos dormido good, hemos dormido bien, no es lo mejor, pero bueno, y aquí tenéis las notificaciones que mirar. Pulsando este botón, Instagram, ¿veis? Me voy directamente a la notificación, que eso es muy importante, ¿vale? Cosa que en el anterior, en este, no pasaba, ¿vale? Yo aquí no puedo, no tengo dónde meterme. Si yo me meto, ¿veis? Se va directamente, no vas a la notificación, ¿vale? Aquí sí. Aquí sí, como veis, nos hemos ido directamente a la notificación, la hemos leído, ¿vale? Y ya cuando queramos salimos y volvemos a la pantalla donde estábamos. Así de fácil, que es como debería de ser siempre. Vale, aquí tenemos lo del sueño, que hemos dormido bien. Hemos dormido 76, una puntuación de 76 más 5,8. Bueno, y aquí tenemos diferentes pantallitas que nos va diciendo en el móvil. Luego es más, está todo mejor descrito que en la pantallita esta, si queréis saber cómo habéis dormido. ¿Vale? Lo podéis ver en la aplicación Casio Watches, creo que es. Lo pondré por aquí. Live Log es los pasos que hemos dado hoy, 3.879. Tenemos 10.000 pasos diarios. Por eso tenemos un 38% hasta que lleguemos a los 10.000. Energía kilocalorías que hemos quemado 1.642 y subiendo. En 43 minutos más o menos de paseo que hemos dado y tal. Nos pone un poco la media ahí de lo que hemos hecho. Si pulsamos, vemos los meses, la energía y también el tiempo de actividad. Y si pulsamos, nos lo marca por semanas. ¿Vale? Tenemos diferentes gráficos y por días. Como veis, el miércoles creo que es el día que más pasos dimos, porque nos fuimos a hacer la carrera o el paseo. Aquí tenemos cardio status, ¿vale? Que aquí no tenemos nada, pero aquí si hacemos mucho deporte, pues nos empezará a decir el porcentaje de VO max que tenemos, cómo estamos de cardio, cómo estamos de entrenamiento y todo el rollo, ¿vale? Aquí no tenemos nada porque yo solo salí una vez, entonces no me lo voy a poner. ¿Vale? Necesita creo que unas cuantas salidas, unos cuantos entrenamientos para empezar a ponernos los datos, ¿vale? Esto es para hacer, digamos, meditación, que yo tampoco lo he hecho mucho, no lo he probado ni nada porque son minutos de ejercicios de relajación y tal. ¿Vale? Pulsioxímetro, chicos. Vamos a probar, a ver si sale. Lo vamos a poner en la muñeca. Bueno, en esta no. Vamos a ponérnoslo en esta y así vemos la comparación un poquito con los dos relojes, si es que caben en la pantalla. Y vamos a ver si nos marca bien. Vamos a estar en silencio. Vale, chicos, y ahí veis 98% de pulsioxímetro de oxígeno en la sangre. ¿Vale? Un buen resultado. ¿Vale? Me lo he tenido que poner ahí para que lo haga. Tenéis que estar en silencio, si no, a veces falla, ¿vale? No podéis hacerlo en movimiento porque casi siempre os va a fallar. Vale, pulsioxímetro, que esto no lo tenía el de antes. Bueno, y muchas cosas no las tenía el de antes. Vale, salimos de aquí, seguimos. Heart rate, pulsaciones, corazón. Ahí tenemos máximas y mínimas. El grafiquito. Cambiamos, ahí tendríamos las pulsaciones, máximo y mínimo, y volvemos al gráfico anterior. ¿Vale? Y el último que nos ofrece es Time Dead, que es la hora como la tenemos en la pantalla que estamos. ¿Vale? Eso por ahí. Esos son los sensores que tiene y todo lo que nos ofrece este reloj. Y ahora nos vamos a ir a
dejamos apretado Red y aquí tenemos Settings, que son ajustes. Tenemos conectividad, que ahí no vamos a entrar, buscar el teléfono, que tampoco vamos a entrar. Time Adjust, que es, podemos ajustar la hora mediante Bluetooth o GPS. Aquí no lo vamos a poner porque ya está ajustada, pero la podríamos ajustar por GPS perfectamente si estuviéramos fuera, porque aquí dentro de casa, pues como veréis, no va a coger GPS. ¿Vale? Y volvemos a, bueno, en el Airplane Mode, que es modo avión, para apagar todos los sensores y todo el reloj. Y ajustes, nos vamos a meter en ajustes, ajustes generales. Pairing para conectar. HR Tracking, lo tenemos en on. Lo podemos poner solo en actividad, siempre encendido o apagado. ¿Vale? Ahí yo lo tengo en on. Notificaciones on. Aquí tenemos lo de Night Time, que es lo de 11:55 a 8:15 nos va a estar midiendo lo que es el sueño. ¿Vale? Seguimos, notificaciones simples, unidades, aquí podemos poner las unidades que queramos, cada uno lo que quiera. Si nos metemos, como veis, tenemos kilómetros, metros, centímetros, kilocalorías, temperatura en Celsius, hectopascales, bueno, cada uno como mejor le convenga. ¿Vale? Steering, que está en on, que son los pasos, el sonido, la luz. Bueno, esto ya sabéis, tiene 5 segundos de luz, luz automática la podéis poner y tal. Vale, Power Saving es ahorro de energía y reset, ¿vale? En esta primera pantalla de ajustes tenemos eso. Si bajamos a Physical Settings, ya se me está yendo la voz, tenemos el peso que ya lo sabéis, ¿cuánto peso? 110 kilazos, casi 110 kilos, 1,80 casi, mi edad, mi cumpleaños, Cuando queráis, ya sabéis, me regaláis un reloj, es el día de mi cumple, ¿vale? Y sexo masculino. Watch Settings. ¿Qué significa Watch Settings? Pues nada, aquí tenemos las alarmas. Nos metemos y tenemos las alarmas para configurarlas. Smart Alarm y Watch Face. ¿Qué es Watch Face? Lo que os decía antes de las 5 carátulas que tenemos para elegir. A mí la que más me gusta es la que sale, la que tengo puesta. Pero mirad, para que veáis otra, por ejemplo, la que lleva la misma que el 1000, que el H1000. Pulsamos a Face 1, nos vamos fuera y tenemos la misma que en el Watch 1, o sea que en el H1000, ¿vale? Como veis es la misma, un poquito más pequeño el reloj, pero es la misma. Ahora luego compararemos bien el reloj. Vale, seguimos. Ajustes, Watch Settings, tenemos hasta 5, ¿vale? Y luego Regulatory, ya sabéis que esto es la referencia del reloj o del software o algo de eso es. Vale, chicos, pues ya sabéis casi todo lo que tiene este reloj, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a los modos de acción. Pulsamos aquí y tenemos Trail Running, paseo, correr, bicicleta, gym workout, intervalos y natación, chicos. Y natación en aguas abiertas, ¿vale? Todo esto no lo teníamos antes en el H1000, que no tenía nada de nada. Simplemente tú cogías, le dabas a Run, el tío cogía el GPS, le dabas al Play y arrancabas. Chimpum. No tenías potestad para elegir si querías ir en bici, si querías nadar, si querías tal. Bueno, solo podías andar con él o correr, prácticamente, ¿vale? No podías hacer nada más. Vamos a borrar. Y este ya sí que nos viene todo completito.
Nosotros hicimos una ruta el otro día para probarlo, que ya la tengo grabada, que os la mostraré en el siguiente vídeo. Le damos a Trail Running, que es correr por montaña, pero bueno, yo puse paseo y aquí está buscando los satélites como el otro, exactamente igual. Y una vez está, le das a Start y empieza, ¿vale? Aquí nos dice que no hemos cogido GPS, ¿vale? Y aquí ya os mostraré en el siguiente vídeo todo lo que trae cuando estemos en la acción de hacer deporte, ¿vale? De momento lo vamos a quitar, pausamos y volvemos hacia atrás, ¿vale? Vamos a borrar como en el otro porque no hemos hecho nada. ¿Vale, chicos? Pues esto es todo lo que tiene nuestro GBDH 2000, contado así por encima, porque claro, no os voy a contar, no nos vamos a meter en detalle de cada cosa, o sea, ya bastante hemos hecho, bastante hemos explicado con cada cosa lo que tiene, que para eso es un tutorial. No nos vamos a meter exactamente cómo se hace esto, cómo se ajusta la hora, cómo se ajusta el tal. Bueno, eso cada uno lo vais viendo por vosotros mismos. Como veis, estas correitas, que son súper elásticas, ¿vale? Se pueden poner en plano, cosa que con el antiguo tenemos unas correas que no nos dejan ponerlo plano. ¿Lo veis? Enseguida se nos va para todos lados. ¿Vale? Mirad la diferencia de grandaria. Pues vamos a poner uno al lado del otro. Tampoco es que sea una exageración, pero bueno, el H1000 es un poquito más grande y a mi gusto más bonito, las cosas como son. Pero en contraparte, el nuevo pues tiene muchas mejoras que ya las quisiera tener el H1000. Al que no haga deporte, pues le gustará más este. Al que haga deporte, por supuesto que para eso es este reloj, es para hacer deporte, le gustará más este. A mí me gustan mucho los dos, este color me encanta, tiene muchas cositas nuevas que a mí me gustan mucho. Y por la otra parte, este me gusta mucho su tamaño y el diseño, y no me gusta tanto lo que lleva por dentro con el GPS y todo el rollo. Pero bueno, aquí tenéis los dos, un poquito la comparativa, un poquito lo que hace cada uno. Este hace menos cosas que este, pero bueno, es lo que tiene. Para eso fue el primer modelo que sacaron para hacer deporte. Y ahora este sí pesa mucho menos, creo que son 56 gramos aproximadamente, que este no. Vale, vamos a pesar. Tengo un pesito casero por aquí muy chulo, que vamos a ver lo que pesa cada reloj. Mirad, 62 gramos, me he ido un poquito, 62 gramos el H2000 y este un poquito más, creo que estará en 90 o por ahí. Mira, 100 gramos. 100 gramos uno, casi la mitad de peso, 63, 62 gramos el nuevo GBDH 1000. Por supuesto, este ya se acerca más a lo que busca cada uno, que es el deporte. Lo que busca este reloj es el deporte. Por lo tanto, este reloj ya se acerca más a lo que tiene que ser un reloj deportivo, como este, que está guapísimo para hacer deporte. Y en el siguiente vídeo, chicos, que ya tengo grabado el trayecto, nos lo vamos a poner, vamos a hacer deporte con él y a ver qué nos dice sus parámetros, y así os enseño también todo lo que lleva en el modo deporte, ¿vale? Luego lo podemos conectar al móvil, que yo ya lo tengo conectado. Habéis visto cómo llegan las notificaciones y las podemos, con este botoncito le damos y nos metemos dentro de cada notificación. Y luego todo lo que tiene el reloj, el móvil, en la aplicación Watch, Casio Watches, nos meteremos en esa aplicación y después de hacer la ruta os explicaré, os mostraré cómo se ve esa aplicación, que yo creo que aún está un poquito dejada de la mano de Dios, como aquel que dice, no está muy preparada, tiene algunos fallitos, os los comentaré y la veremos en acción también, ¿vale? Todo lo que tiene la aplicación. Vale, chicos, pues nada, este ha sido el vídeo tutorial de hoy, la comparativa un poquito con el H1000. Como veis, un relojito muy chulo y muy nuevo.
Y el H2000, el nuevo y más pequeño y compacto, pero con unos colores chulísimos. Así es que chicos, ya no os doy más la tabarra. Creo que ha quedado un poquito claro todo lo que tiene, todos los conceptos que nos enseña este nuevo GBD H2000. Y ahora sí chicos, suscribiros, darle a like, compartir, que vamos a hacer este canal grande. Hasta el próximo vídeo.